Nuevamente desde la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, les informamos que acaba de darse inicio a la 43ª sesión ordinaria de la comisión denominada Lavallato, que preside la congresista Rosa María Bartra. Es importante señalar que figuran como invitados en esta oportunidad Norman Segarra Ruffner, quien informará sobre la participación del Comité de Evaluación de Sobres número 1. Escuchemos. Sobre su participación como integrante del Comité de Evaluación del Sobre número 1, precalificación, y el Sobre número 2, oferta técnica, del concurso Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano, de Proinversión, así como otros cargos que hubiera ocupado. Se suspende brevemente la sesión para recibir al señor Norman Segarra Ruffner. Se ha suspendido por unos momentos la 43ª sesión ordinaria de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de indagar el pago de presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha por cualquier forma de contratación con el Estado peruano. Esta comisión denominada Lavallato es presidida por la congresista Rosa María Bartra. Acaba de anunciar, según la orden del día en la agenda, la presentación del señor Norman Segarra Ruffner, quien informará sobre la participación como integrante del Comité de Evaluación de Sobres número 1, precalificación, y número 2, oferta técnica del concurso Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto la sesión dando la bienvenida Proinversión. al señor Norman Segarra Ruffner, quien viene a informar sobre su participación como integrante del Comité de Evaluación del Sobre número 1, precalificación, y del Sobre número 2, oferta técnica del concurso Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano de Proinversión, así como otros cargos que hubiera ocupado y que fueran materia de investigación en la presente comisión. Procedemos a tomar el juramento de ley. Señor Norman Segarra Ruffner, ¿jura usted decir la verdad sobre todos los hechos que se le pregunten en la presente comisión? Sí. Si así lo hiciera, que Dios y la justicia lo premien. De lo contrario, ellos se lo demanden. Está usted juramentado. Muchas gracias. Concedemos el uso de la palabra al señor Segarra Ruffner a fin de que informe sobre el tema agendado y otros asuntos que considere pertinente al inicio de su participación. Señor Segarra. Ante todo, buenos días. Estoy acá invitado por el Congreso para contestar las preguntas respecto a mi participación en el Comité de Evaluación de los Sobres número 1 y número 2 del proceso de concesión del proyecto del gasoducto surperuano, ¿no? Mi participación en el Sobre 1, bueno, fui miembro del Comité de Evaluación para precalificar a los postores. Se establece ciertos requisitos en las bases, entonces nosotros verificamos que esos requisitos sean cumplidos por todos los postores, ¿no? Lo cual figura en las actas que cumplieron todos los postores que presentaron sus documentos, cumplieron con ese requisito, el Sobre número 1. Bueno, habían requisitos técnicos, requisitos legales, que en estos momentos no tengo al detalle lo que se pedía, pero sí tengo el acta en la cual se comprueba que todas las empresas que presentaron sus
sobre número 1 cumplieron con este requisito, ¿no? Después, en el sobre número 2, para el sobre número 2 quedaron dos consorcios, bueno, se consorciaron de 6 empresas precalificadas, se consorciaron en 2 consorcios. Uno era el Consorcio Gasoducto Sur Peruano y el otro era el Consorcio Gasoducto Peruano del Sur. Para esta parte se solicitaba dentro de los sobres número 2 que presenten una carta fianza y una memoria descriptiva y el contrato visado. Ambos postores o ambos consorcios cumplían con dicho requisito, con lo cual nosotros como comité dimos conformidad. Sin embargo, tomamos conocimiento de que había ingresado una carta presentada por la empresa YDEF Suez, donde cambiaba su calificación. Se nos hizo notar ese tema, pero nosotros no la consideramos porque, como dice el acuerdo, nosotros éramos nombrados para recibir y evaluar el contenido del sobre 2. No prestamos esta carta, obviamente no era parte del sobre 2, por eso trasladamos al comité la decisión, ¿no? Al comité que conducía el proceso de promoción. Eso es en términos generales mi participación en estos 2 procesos, ¿no? Gracias, señor Segarra. ¿Se ofrece el uso de la palabra? Y si no, empezamos nosotros con esta parte de su participación. ¿Su participación en el proyecto Gasoducto del Sur fue técnica o de gestión? Mi participación era, veía la parte administrativa del proyecto dentro de Proinversión, ¿no? ¿En qué consistía? Por ejemplo, preparar la documentación para elevar al comité, porque habían temas que había que presentar al comité, como por ejemplo, modificación de bases, solicitaba los informes técnicos, legales o financieros, digamos. Eso se preparaba un resumen ejecutivo y eso se la presentaba al jefe de proyecto y él elevaba al comité. También veía las partes presupuestal, ¿no? del proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, si había que coordinar con administración las partidas presupuestales que requeríamos para apoyo del proyecto, ¿no? En términos generales ese era mi función, además de haber participado como miembro del comité de evaluación. O sea, ¿cuál era su función específica? A ver, en realidad no estábamos enmarcados dentro de un rol porque yo tenía un contrato CAF. ¿Qué tipo de contrato tenía? CAS primero, después… ¿Cuál era la remuneración CAP, que percibía? En ese época 10.000 soles. 10.000 soles por contrato CAS. ¿Esa fue la única forma de contratación? No, después entramos a un concurso CAP, ¿no? O sea, pero en el 2014 más o menos. ¿Y cuánto fue su remuneración? La misma. 10.000 soles también. Cuando se hace su contratación por contrato CAS, ¿para qué se le contrata? Como una especie de asesor técnico administrativo. Bueno, yo tengo más o menos más de 20 años de experiencia en proinversión, en proceso de inversión privada. Entonces, mi función era ver la parte administrativa, como lo comenté, del proyecto, ¿no? Para que funcione, apoyar más que nada al equipo del proyecto en temas administrativos, coordinar con las diferentes áreas de proinversión, en temas presupuestales, en temas logísticos, por ejemplo, ¿no? Especifique, por favor, el área técnica en la cual participó. Es que en realidad no era, o sea, área técnica, ¿en qué sentido? O sea, como si fuera ingeniero petrolero, no, mi especialidad, yo soy administrador, licenciado en administración, no era un área técnica, era la parte administrativa, digamos, del proyecto, ¿no? Ver toda la gestión administrativa para apoyar al jefe de proyecto y al proyecto en sí, ¿no? ¿Emitió algún informe técnico? Sí, ¿Cuántos? pero técnico en cuanto… ¿Cuántos informes emitió? No recuerdo. Porque tenían el título de informe técnico. Claro, lo que sucede es que, por ejemplo, presentaban un informe un consultor
¿no? Entonces, mi función era verificar que cumpla con los plazos establecidos y que cumpla con los términos de referencia. Pero yo no le daba validez al informe presentado, porque si lo presentaba un ingeniero, mi función, o sea, mi especialidad no es ingeniería. Por eso había un especialista técnico en temas de hidrocarburos, ¿no? O sea, yo veía que cumpla, entonces a eso le llamamos informe técnico. ¿Quién fue el especialista técnico en temas de hidrocarburos? El señor Juan Hidalgo. Juan Hidalgo. Él es ingeniero. Sí, él sí es ingeniero, ¿no? Correcto. Entonces, ¿usted recibía los informes? Verificaba que cumplan con los términos de referencia o los plazos establecidos para la entrega de cada informe, entonces yo preparaba un informe donde decía, este informe si cumple con los plazos o no cumple, y cumple con los términos de referencia. A eso le llamamos un informe técnico-administrativo, podría ser, ¿no? Claro, pero tenía el título de informe técnico. ¿Cuántos informes técnicos se emitió? No recuerdo en estos momentos. ¿Podría aproximarlo? No, ya ha pasado ya 3 años, pero sí le podría conseguir el dato. O sea, tendría que revisar los expedientes o el libro blanco en Proinversión y sí le puedo informar. Si no, Se los requerimos ¿sí? Formalmente entonces en esta sesión. ¿A qué persona entregaba esos informes técnicos? ¿Eso sí recuerda? Sí, al jefe de proyecto. ¿Quién era el jefe de proyecto? Luis Sánchez. Luis Sánchez Torino. Sí, Luis Sánchez Torino. Ya que su contratación era, como usted dice, para poder verificar si es que estos informes técnicos cumplían con los plazos, una de las funciones. ¿Para el pago de su remuneración usted debía acreditar el cumplimiento de determinados objetivos? No, o sea, formaba parte del equipo, o sea, tenía diferentes tareas. Una de las obligaciones de mi contrato era cumplir con todo lo que me asigne el jefe de proyecto, digamos, ¿no? Con todos los encargos que me dé el jefe de proyecto. Dentro del día a día aparecían muchos encargos, ¿no? Habían que atender solicitudes, por ejemplo, del Congreso, ¿no? Pedían documentación, entonces yo coordinaba con el área respectiva que tenía la información, preparaba el expediente y se lo enviaba, ¿no? Había otras funciones, por ejemplo, había que coordinar algún viaje del jefe de proyecto o algunas autorizaciones que tenía que dar administración. Entonces yo coordinaba con esas áreas, ¿no? O algún informe legal que se requería, coordinaba con el área legal o con el abogado encargado. Y durante el tiempo que participó, en el área que participó, ¿todo estaba técnica administrativamente hablando correctamente ejecutado? Sí, específicamente ¿a qué se refiere? A ver. A todo el tiempo en el cual claro, usted participó en el proceso. Todo lo que iba a ser elevado al comité, por ejemplo, yo tenía que verificar que esté acompañado por los informes respectivos. O sea, esa era parte de los lineamientos, digamos, de Proinversión o de los requisitos que tenía que tener el comité para poder aprobar algún tema que se le presentara, ¿no? Entonces, esa era mi función. O sea, sí, en vista de eso sí se cumplió. O sea, todo lo que subía al comité estaba acompañado con los informes respectivos, o legal, o técnico, o financiero, o los tres, ¿no? Dependiendo del tema que se eleva. Los años 2013, 14 y 15, ¿usted recibió algún ingreso adicional a su remuneración? Por alguna otra función, algún otro cargo, alguna otra consultoría. Sí, tenía consultorías externas. Precise, por favor. Creo que al estudio Carrizales, no sé si fue el 2013, hice una consultoría pequeña, no me acuerdo ahorita el monto aproximado, más o menos podría ser entre 10.000 soles, no recuerdo, pero también le puedo... ¿Una consultoría en qué tema? En temas de APP, ¿no? Asociaciones público-privadas. 2013, 2014, 2015. ¿Esa fue? No, solo 2013 o 2012, 2013. Durante este plazo, ¿eso ha sido el único ingreso adicional a los 10.000 soles que percibía? Sí, creo que sí. ¿Durante estos años usted ha adquirido algún inmueble o mueble? No, yo en el 2011 adquirí un departamento que lo estoy pagando todavía, pero inmueble no. ¿Mueble? Me adquirí un vehículo en el 2015 porque venía en el anterior y 2014
2014 o 2015, 15 creo que fue el que adquirió un vehículo, ¿no? ¿Cuánto tiempo laboró en Proinversión? ¿O labora actualmente? Sí, claro. ¿Desde cuándo hasta cuándo y cuáles son los cargos que ha ejercido? Sí, mire, yo inicié en el año 93 cuando era COPRI. Trabajé, bueno, como asesor en el proyecto, en el CEPRI, digamos, para Monga, después en la Junta Liquidadora en De Palma en Repalma, después pasé a la dirección ejecutiva como especialista, me encargaba de procesar los contratos de las diferentes personas, después trabajé en el área logística y después participé también apoyando a los proyectos de viales en una época, ¿no? Después participé también en la concesión del penal el primer penal que se concesionó en el 2010 creo que fue, sí, que no se llegó a firmar el contrato. Después, y posterior a eso, participé en el gasoducto surperuano, ¿no? Apoyando al proyecto. Año 93 en COPRI, ¿después? Sí, o sea, después cambió, COPRI pasó a ser Proinversión. No tengo la fecha exacta, pero creo que es el 2001 o 2002 aproximadamente. Entonces cambió de nombre, pero seguíamos, en un principio era el tema de las privatizaciones, después del 2001 comenzó el tema de las concesiones y ella se llamaba Proinversión, ahí cambió el nombre, ¿no? ¿Y usted ha trabajado todo este tiempo en Proinversión? ¿O COPRI? No, hasta el 2000… ¿Del 93 al 2008, 9, hasta el 2009, febrero aproximadamente, dejé de trabajar un año y regresé el 2010. Y ha continuado ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Así es. ¿En qué modalidad de contratación? ¿Siempre ha sido CAS? Desde el 93 teníamos contratos con PNUD, se corrió esos contratos. ¿Ya? Después había una modalidad, era contrato de… entregábamos recibos por honorarios y era contrato de servicios. Después aparecieron los contratos CAS y nos hicieron los contratos CAS hasta el 2014, que hicieron un concurso para unas plazas CAP, ¿no? ¿Desde el 2014 usted es CAP? Aproximadamente. Aproximadamente, Sí. desde 2014 es Sí. CAP. 2014 o 2015. Ya. Antes de ocupar el cargo de miembro de la Comisión de Evaluación de Sobres número 1 y número 2, ¿había ocupado cargos similares? Sí, en anteriores procesos, creo que en el proceso del segundo penal de Ocayama, el que concesionamos en el 2010. ¿Ocupó el mismo cargo? Sí, lo que sucede es que, a ver, la función, la obligación es del Comité de Promoción de Inversión Privada, su obligación es evaluar los sobres, otorgar la buena pro, pero ellos nos delegan ciertas funciones, o sea, nombran a un equipo como Comité de Recepción y Evaluación de estos sobres. Nos delegan una función mediante un acuerdo de comité. O sea, y se acaba el proceso y acaba nuestra función, ¿no? Es específicamente para eso, ¿no? Sí, lo entiendo. Yo le estoy preguntando si esta delegación se le había dado antes para algún proceso similar. Sí, creo que para el penal de Ocayama y no recuerdo muy bien en qué otros más, ¿no? En qué otros procesos más. Creo que participé en un proyecto chico que se llamaba la Marina Turística de Paracas. Ahí creo que también ahí participé, pero si desea también le puedo enviar esa información, ¿no? De todos los proyectos que he participado en este tipo de procesos. A propuesta, ya que esa propuesta, como acaba de decirlo, ¿de quién se le designó como miembro de dicha comisión de evaluación de los sobres 1 y 2? El mismo comité, ¿no? O sea, como formamos parte del equipo. Diga los nombres, por favor. ¿En el del gasoducto? Sí, claro, de eso estamos ya. hablando. A ver, en esa época era el presidente el señor Guillermo Lecarnaque, estuvo el señor Gustavo Navarro. ¿Y de ellos alguno en particular? Porque, o todos. No, toman un acuerdo. Toman un acuerdo. Sí, o sea, se eleva la propuesta y ellos toman el acuerdo de nombrar a los miembros, ¿no? ¿Y usted cree que alguno de ellos en particular conocía su expertise para poder
proponerlo como miembro de la Comisión de Evaluación de los Sobres? Quien proponía era el jefe proyecto, ¿no? Que ¿Quién nos conocía, era? Luis Sánchez Torino. Entonces, Sánchez Torino. se elevaba al comité y el comité aprobaba, ¿no? Si estaba de acuerdo, aprobaba. O sea, fue Sánchez Torino en todo caso el que hizo la propuesta y aprobó. Así es, ¿no? O sea, el comité. ¿Y había trabajado antes usted con Sánchez Torino? No, con Sánchez Torino no. ¿Con Lecarnaque? Tampoco. ¿Con alguno de los miembros? No. Al final nombraron a la doctora Rosario Patiño. Ella trabajó en Proinversión como abogada, pero directamente la conocí ahí, ¿no? En Proinversión. Fue miembro del comité, pero al final ya. ¿Con ella se había trabajado usted antes? No directamente, pero sí ella trabajó en Proinversión en otra área, sí la conocía, ¿no? ¿A los demás no los conocía? Antes no. ¿Sabe de su experiencia en el rubro de hidrocarburos o de concesiones vinculados a Proinversión? ¿Usted había visto proyectos de hidrocarburos antes? No, nunca. Claro, como mi especialidad era la parte administrativa, ver la operación dentro de Proinversión, ¿no? En Proinversión existen áreas por tipos de sectores, ¿no? Hay un equipo que ve carreteras, otro equipo hidrocarburos, otro equipo ve puertos, y cada equipo tiene un especialista en diferentes ramas, ¿no? Uno que ve la parte administrativa, uno que ve la parte técnica, si es carreteras, un ingeniero especialista en carreteras, si es puertos, un ingeniero especialista en puertos y así, ¿no? ¿Y qué tipo de indicaciones recibía usted por parte del comité para poder desarrollar su trabajo? El comité no me da indicaciones, quien me da las indicaciones es el jefe de proyecto, ¿no? ¿Qué indicaciones le daba el jefe de proyecto? Bueno, a ver, como le informé, por ejemplo, si había que subir un tema de modificación de bases al comité, la indicación era que tenía que preparar el resumen ejecutivo, adjuntar los informes técnicos, legales y financieros que requería esa propuesta, ¿no?, de modificación. Bueno, había que juntar el nuevo texto de las bases o la parte de las bases que tenían que modificarse. Voy a recordarle algunos aspectos y además para poner en contexto todo que ocurrieron con respecto a la evaluación de los sobres. Sí, claro, por supuesto. En la evaluación de sobre 1 participó usted, ¿no es cierto?, como miembro de la comisión. Sí, así es. En la evaluación del sobre 2 participó en la recepción y evaluación. Así es. ¿Está bien? ¿Sus funciones le fueron indicadas a usted con respecto a qué debería hacer al momento de abrir estos sobres? ¿Estaban taxativamente señaladas no, señaladas en ningún documento, no, porque era colaborar en la parte administrativa. O sea, había un ingeniero Juan Hidalgo, que veía toda la parte técnica, la asesora legal que veía todo el tema legal y un especialista financiero que veía toda la parte financiera, ¿no? En la parte financiera, por ejemplo, se pedía que tengan un patrimonio y un capital. Pero esas funciones estaban señaladas en alguno. No. ¿Usted las asumía? ¿Era por intuición? ¿Era por costumbre? ¿Cómo era que usted asumía? Sí, más que o esas menos eran sus por experiencia, ¿no?, en el tiempo que he participado en este tema. Experiencia. Usted nos refiere que había participado en un proceso pequeñito antes, es más, ni siquiera recuerda qué otros procesos. Sí. ¿Eso es experiencia? Sí. En su criterio, digo. Sí, ¿no? sí. Claro, porque no tenía que evaluar específicamente un tema, ¿no? Hablamos de un proyecto de ¿cuál era? 4.000 millones el monto de inversión, ¿no? No era cualquier proyecto, ¿no? ¿Perdón? No era cualquier proyecto, No, ¿verdad? No. Y no le dijeron cómo debería ser, cómo debería desarrollar, cómo debería evaluar. No. Lo que sucede es que era un concurso de proyectos integrales donde la responsabilidad de elaborar los estudios definitivos era del concesionario, a quien se adjudicaba la buena pro, ¿no? O sea, yo cumplía con todo lo que estaba establecido en las bases. Claro, pero no le fueron establecidas sus funciones. Mis funciones para este comité de evaluación, no. Durante el proceso, sigo relatando, el proceso de la evaluación del sobre 2 realizado el 26 de junio del 2014, usted recepcionó y evaluó a los postores que cumplían con la entrega de los documentos establecidos en las bases, como usted mismo acaba de referir, como estaba establecido en las bases. Los postores cumplieron con la documentación, sí, ¿verdad? Sí.
Sí. ¿Usted verificó los documentos? A ver, yo verifiqué que cumpla con los documentos presentados, o sea, si tenía que presentar 10 documentos, tenía que haber 10 documentos. Pero cada especialista, por ejemplo, el tema Correcto. legal, y en ese punto cumplían todos, Sí, sí. todos. O sea, los postores no sí, incumplían. No. Sin embargo, ¿qué pasó? Faltando 8 minutos para que se declare la apertura de sobres, hubo un acto que nosotros acá hemos discutido varias veces en esta comisión. Cuéntenos. A ver, como le comenté, en la parte del sobre 2, nosotros teníamos que evaluar que hayan presentado los documentos que se requerían, ¿no? Que era el contrato, era una carta fianza y una memoria descriptiva y una declaración jurada, ¿no? En la declaración jurada decían que se mantenía vigente todos los documentos que habían presentado en una primera oportunidad. Taxativamente de esa forma, Sí, decía, se mantenían vigentes todos los documentos. Toda la información presentada en el sobre. Toda la información, Así es. correcto. En el sobre 1, uno de los documentos, por ejemplo, si tú te presentabas como consorcio, tú tenías que especificar tu porcentaje de participación dentro del consorcio, ¿no? O sea, cuánto debían. Si mal no recuerdo, eran 4 empresas de este consorcio que habían presentado 33% cada una. ¿Ya? Y en el segundo, y de pronto habíamos recibido este sobre y ellos por mes parte me ingresa una carta donde dice que modificaban su consorcio cuando el plazo ya había vencido, ¿no? ¿El plazo para qué? Para la conformación de consorcios. Entonces, pero como nosotros nos habían nombrado evaluar el contenido del sobre 2, no tomamos, no le dimos, o sea, no le prestamos atención a esa carta porque no era parte del sobre 2, ¿no? Y se la trasladamos al comité de Pro Seguridad Energética. Damos la bienvenida a los congresistas Jorge Castro Bravo, vicepresidente de esta comisión, y al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Contamos con el quórum reglamentario, pasamos de sesión informativa a sesión ordinaria. Siendo las 10:26 de la mañana. Pregunto, señor Segarra. ¿Por qué no se colocó en actas la comunicación del postor Gasoducto Peruano del Sur respecto de la modificación de sus porcentajes de conformación? ¿Cuál fue la justificación de no ingresar dicho documento al acta? La justificación era como el acuerdo, decía, del acuerdo del comité. Nos nombraba a nosotros miembros del comité de recepción y evaluación del sobre número 2. Esa carta no formaba parte del sobre número 2, por lo tanto nosotros como comité no teníamos nada que ver con esa carta, ¿no? Es por eso que le trasladamos al... Claro, no tenían nada que ver, ni evaluar, ¿no? Pero ¿por qué no consignaron en el acta finalmente que eso no era parte y que lo estaban trasladando? Nosotros... El jefe de proyecto recibió la información y sí, en el acta o en el informe que presentamos... En el acta, le pregunto por el acta. No, el acta no, porque el acta se basa en los documentos que hay dentro del sobre número 2. Y todo era conforme. Sí, claro, pero ese documento no era parte del sobre número 2. Es por eso que no se consignó en el acta. ¿No les pareció importante consignarlo? Es que no era nuestra función evaluar eso. O sea, ¿Consultaron con alguien para evaluar la pertinencia de colocar o no? Tomamos la decisión entre los miembros del comité, ¿no? O sea, todos los miembros del comité, los 3 miembros del comité, deliberaron y decidieron que no era es. pertinente colocarlo en el acta. No, porque ¿Así es? Nuestra función era exclusivamente evaluar el contenido del Por sobre eso, 2, está bien, yo eso lo entiendo. Lo que le pregunto es la decisión de no colocar en el acta. La tomaron, deliberaron y decidieron. Así es. Pero sí informamos, ¿no? Sí está en el informe. La evaluación de sobres número 1 y número 2 se dio respecto de la experiencia y los requisitos, ¿no es cierto? Así es. Presentados por los postores, ¿o solo la entrega de documentos? No, sí se evaluó la experiencia, lo establecido en los requisitos de las bases, ¿no? ¿Y ambos cumplían? Sí, ambos cumplían. Eso sí está... Conforme. Sí, así es. ¿Qué otros requisitos no cumplidos se consideraron para la descalificación de los postores? No tendría esa información porque nosotros no descalificamos a los postores, ¿no? O sea, quien descalificó es el Comité Pro Seguridad Energética, ¿no? De su experiencia,
¿Usted no consideró necesario que debería existir un puntaje para la evaluación de la experiencia y o requisitos de los postores?